Bueno, bienestar. ¿Considera usted que está en la etapa de la adultez tardía? Bueno, yo considero de que me encuentro en un momento de la vejez eh, de la cual he disfrutado bastante, ¿sí? En la vejez, no sé si será tardía o qué clase de vejez tengo, ¿no? Ya. Entonces podríamos decir que sí, pues la etapa de la adultez tardía está comprendida, se plantea desde la teoría que son las personas mayores de 65 años, o pues la edad de la vejez. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, ¿se considera un adulto sano, óptimo y vital o con bienestar? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? pues todavía, a pesar de mis 80 años, todavía me siento capaz de muchas cosas. Estoy dentro de grupos de los adultos mayores. Me gusta mucho el deporte, me gusta hacer ejercicio y relacionarme con las demás personas, tanto de la juventud como de mi edad. Ok. ¿Es para usted la religión una fuente importante de afrontamiento antes de situaciones de estrés o comparte ideologías religiosas? Bueno, pues mi ideología religiosa no está muy apegada a ninguna de las sectas que existen en el mundo. Sí. Entonces, pero usted considera, digamos, las ideas religiosas son una fuente importante para afrontar situaciones de estrés o problemas de la vida cotidiana. Bueno, pues de la vida cotidiana, pues donde constantemente oro a Dios por mi familia, por mi salud y todos los devenires de la vida. Ok. Reflexiona sobre la propia vida, siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces, casi nunca o nunca. Muchas veces. Muchas veces. ¿Se esfuerza por lograr un sentido de coherencia y plenitud? ¿Sí o no? Sí, ¿Piensa usted en los debería haber hecho o podría haber sido? pues mis metas, considero que mis metas, la mayoría de ellas fueron cumplidas. Pero entonces, usted ahorita piensa, digamos, en lo que pudiera haber hecho o cómo pudieran haber sido las cosas o simplemente no se arrepiente. O sea, Mm, piensa en aquello que tal vez pudo ser o no. no, no me arrepiento. Okay. ¿Has cedido a la desesperanza de no poder cambiar el pasado? ¿Sí o no? Bueno, yo soy uno de los que piensan que el pasado, vivamos el presente. Ante una situación de estrés, ¿usted prefiere el afrontamiento basado en problemas, que es un afrontamiento que implica eliminar, manejar o mejorar una situación estresante? Esto implica, digamos, que usted está mediante un problema, una situación de estrés, y usted quiere cambiar esa situación o simplemente intenta manejar la respuesta emocional a una situación estresante? O sea, que no intenta cambiar la situación, sino cómo afronta emocionalmente esa situación. ¿No? Intento manejarla de acuerdo a la situación. Entonces podríamos decir que es basado en la emoción. ¿Sí? ¿A qué se dedica? Me dedico, pues, ¿qué te digo? A ver las noticias, ver y escuchar las noticias de, de los,
televisores, de la radio, de los periódicos, ¿sí? ¿Qué es lo que más le agrada de esas noticias o qué es lo que más le presta atención? ¿Por qué? Pues hay noticias muy satisfactorias, tanto en la vida cotidiana, que son noticias de deportes, noticias que valen la pena, porque también hay unas noticias que en vez de desestresar, estresan. Ya. ¿Hace cuánto dejó de trabajar? Si no ha dejado de trabajar, por favor responda. ¿Se siente satisfecho con su trabajo? No, yo dejé de trabajar hace 30 años, 30 años, a los 50. a los, a los 46 años, 47 años. Desde su jubilación opina que su vida cambió para ser mejor o peor. Pues una vida agradable. O sea, que ha mejorado o empeorado. ¿Mejor o peor? O sea, agradable, digamos, antes podría ser agradable, pero entonces ahora considera después de la jubilación que es más o menos agradable. Más. Ok. ¿Qué frases apoyan su respuesta a la anterior? ¿Qué frase apoya su respuesta a la anterior pregunta? Puedes escoger varias. La pregunta anterior decía que, pues planteábamos de que la vida había cambiado desde su jubilación para ser mejor. Entonces las siguientes frases son: el no tener que trabajar me agobia. El no tener que trabajar me permite expandirme y hacer cosas que antes no podía. Si hay alguna de pronto que le parezca, me va diciendo. Mis ingresos disminuyeron. Soy indiferente a mis ingresos y me siento libre. Me gustaba estar ocupado para no pensar mucho. Me dedico más a mí y a mi familia. ¿La repito? Desde su jubilación opina que su vida cambió para ser mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué opina que es mejor? Porque el no tener que trabajar la agobia. ¿Lo agobia? ¿Qué será? O sea, hay varias respuestas. Sí. ¿Qué frases apoyan su respuesta anterior de que después de su jubilación su vida es mejor? El no tener que trabajar me agobia. El no tener que trabajar me permite expandirme y hacer cosas que antes no podía. Esa es una. Sí. Mis ingresos disminuyeron. O le es indiferente a eso, no justifica. No. Teniendo en cuenta que es mejor ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ¿es un factor importante o no? Soy indiferente a mis ingresos y me siento libre. Sí. Me gustaba estar ocupado para no pensar mucho. Pues me ocupo no trabajando, sino en hablar, dialogar con las demás personas, tanto jóvenes como adultos. Me gusta interactuar con la juventud. Me dedico más a mí y a mi familia. Sí. ¿Su trabajo le atraía y gustaba, sí o no? ¿Cómo? ¿Su trabajo le atraía y gustaba, sí o no? Mucho. Mucho. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, la rutina de mi trabajo era viajando, y entonces, dialogar con muchas personas de otras partes, ¿sí? Y interactuar con mis compañeros de trabajo. ¿Realiza alguna práctica social o pertenece a alguna institución? Pues pertenezco a un grupo de adultos mayores En principio lo mencionó. y a una asociación de pensionados. ¿Tiene algún tipo de hobby? Pues ver fútbol, jugar dominó, jugar parqués. ¿Lo había practicado antes? Sí.
¿Con quién vive? Vivo con parte de mis hijos y mis nietos. ¿Usted espera vivir o espera vivir con solo un cónyuge, hijos y nietos, otros? ¿Esperaba vivir o espera vivir con? ¿Con quién espera vivir? ¿Solo con un cónyuge, hijos y nietos u otros? No, hijos y nietos. ¿Dónde espera vivir? Menciona un tipo de vivienda y un lugar geográfico. Tipo de vivienda puede ser un Campestre. condominio, un campestre, Campestre. una casa social, una casa campestre ¿en dónde? Cerca a un pueblo, a una ciudad. Donde haya gente. Sí. ¿Para usted son importantes las relaciones personales, sí o no? Sí. ¿Considera que la frecuencia del contacto social en la adultez tardía ha disminuido, está igual o ha aumentado? ¿Cómo? La frecuencia del contacto social en su adultez tardía ha disminuido, está igual o ha aumentado. Ha aumentado. ¿Tiene amigos cercanos? ¿Sí o Sí. no? ¿Ha establecido y mantiene un círculo interno estable de apoyo social? ¿Por qué? ¿Ha establecido y mantiene un círculo interno estable de apoyo social? O sea que si tiene claro un grupo de personas o un círculo social que le dé apoyo. Sí. ¿Con quién o quiénes suele pasar tiempo? Pues con mi familia. En estos momentos, pues con los adultos mayores. ¿Amigos o que ha conocido ya cuando es adulto mayor? No, De los dos. entre ellos hay personas mucho anterior, desde que hay personas que todavía desde la juventud. Ya. ¿Quiénes o quién contribuye a aumentar su bienestar social? ¿Quiénes contribuyen a aumentar su bienestar social? Mis hijos, mis nietos, Familia. familia, sí. ¿Qué tan frecuentemente necesita usted de quienes ayudan a aumentar su bienestar social? ¿Qué tanto o qué tan frecuente necesita usted de esos hijos, de esos nietos, de esa familia? ¿En qué situaciones? Pues ¿qué le digo? En mis enfermedades. ¿Qué tan frecuente? Esporádicamente. ¿Algún otro aspecto? ¿No? Estilos de vida y relaciones matrimoniales. ¿Su estilo de vida está enfocado en trabajo, proyectos personales o familia? Familia. ¿El estilo de vida en el cual está enfocado le satisface o quisiera tener otro? Quisiera tener algo otro. ¿Como cuál? Pues una compañera. Sí. Y vivir rodeado de mi familia y mis amistades. La etapa de la vida que usted vive es para, puede escoger 3. Dejar alguna herencia, reevaluar la vida, transmitir frutos de la experiencia, hacer lo que se quiere o dar sentido a la vida. Hacer sentido a la vida. Le faltan 2. Dejar alguna herencia, reevaluar la vida, transmitir frutos de la experiencia, hacer lo que se quiere. Transmitir frutos de la experiencia. Queda dejar alguna herencia, reevaluar la vida y hacer lo que se quiere. Reevaluar la vida. ¿Cuál es su estado civil? Viudo. ¿Cuántas veces se ha casado? Una. Una sola vez.
Vínculos de parentesco no matrimoniales. ¿Mantiene un vínculo frecuente con sus hijos? Sí, Describa cómo es ese vínculo, positivo o negativo. positivo. Positivo. ¿Alguna ambivalencia ahí o qué? No, pues no falta la ambivalencia. Ok. ¿Qué rol y qué funciones cumplen ambos? Tanto sus hijos como usted en ese vínculo. Mucho. O sea que ambos son importantes. Sí. En orden jerárquico, ¿por quiénes se preocupa más? ¿Por mí mismo? ¿Por mi cónyuge? ¿Por mis hijos? ¿Por mis nietos? ¿Por mis hermanos? Otros. Por mis hijos y mis nietos. ¿Cuál iría primero? Pues los nietos en este momento. Después los hijos. mm, Después, hermanos, cónyuge, por mí mismo, otros. 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 Hermanos, cónyuge, por mí mismo. ¿No? Hermanos o por mí mismo. Por mí mismo. Listo. ¿Qué le ofrece cada figura de parentesco mencionada anteriormente? O sea, ¿qué le ofrece un nieto? ¿Qué le ofrece un hijo? ¿Un hermano? ¿Qué se ofrece usted mismo? ¿Qué le ofrecen otras personas? Satisfacción. ¿Como cuáles? Satisfacciones. ¿Qué satisfacen? Su acompañamiento. Que el acompañamiento es la base principal de estas personas, a la que usted considera importante. ¿Eso le aporta al bienestar suyo? Sí. Ok. Bueno, aquí terminamos. Cumplimos con toda la encuesta. Y pues nada, muchas gracias por colaborar. Bien. Pues nada, muchas gracias. Bueno,